Muy buenos días, señores estudiantes de octavo. Espero se encuentren bien, pues nuevamente con ustedes a una clase más de estudios sociales. Espero que se encuentren muy bien, jóvenes. Como siempre, dando gracias a Dios por este momento, por la oportunidad de poder seguir trabajando con ustedes. Pues no se olviden siempre de dar gracias a Dios por lo que tenemos, por la salud, por el trabajo que todavía tienen sus padres, ¿sí? Así que siempre anhelo de que su familia, todos estén muy bien, que no haya dificultades, que no haya enfermos, pues que Dios siempre sea el protector de todos nosotros. Como siempre, jóvenes, voy a empezar con el valor de la semana. En esta oportunidad vamos a hablar de un valor muy importante que es la paz. Le hemos sacado de Salmos 29, el 11. ¿Qué dice, jóvenes? El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Entonces, jóvenes, si nosotros, escúcheme por favor, si nosotros tenemos paz, si nosotros tenemos esa tranquilidad, ¿es por qué? Porque Dios nos fortalece, porque nosotros sabemos que Él está con nosotros. Entonces, si Él está con nosotros, no tendremos, qué sé yo, mayor preocupación, no tendremos ese miedo, esa angustia. Entonces, siempre, jóvenes, es bueno que nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, esté dentro de nuestro corazón para sentir esa paz y esa tranquilidad. ¿Sí? Bien, vamos a continuar, por favor. Bien, en esta clase, jóvenes, vamos a analizar el fin de la Edad Media, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el objetivo principal? Determinar la importancia que tuvo el desarrollo de la conciencia humanista y su influencia en una visión nueva de las personas, ¿sí? Entonces, el tema en sí que vamos a iniciar es el conflicto que se da entre Francia e Inglaterra, también conocida, jóvenes, como la Guerra de los 100 años. Se produjo a fines de la Edad Media entre los años 1337 y 1453. Más o menos unos 116 años que se dio, como les dije anteriormente, entre Francia e Inglaterra. ¿Por qué se da esta guerra? Simplemente, jóvenes, por intereses económicos. Ambos países querían competir y sacar provecho del comercio, ¿sí? Entonces, para evitar estos conflictos, había las dinastías, ¿no es cierto? Tanto en Inglaterra como en Francia también. Ellos practicaban enlaces matrimoniales, ¿sí? Por ejemplo, al morir el último de una dinastía francesa de los Capetos, no había quien herede porque no había un varón. Entonces, estaba en la discusión, ¿cierto? Que si seguía una mujer o se tomaba una línea masculina, pero de otra dinastía. Entonces, se va por la línea masculina en donde recae la dinastía de los Valois, así se llama, ¿ya? Durante años, jóvenes, los ingleses y sus aliados ocuparon la mayor parte de Francia. Entonces, escuche por favor, en el año de 1420, ¿sí?, surgió una figura muy importante, ¿sí? Ahí está, pueden verificar en la diapositiva, es Juana de Arco, ¿sí?, llamada la doncella de Orleans, heroína nacional y santa patrona de Francia. Unió a la nación en un momento crítico y dio un giro decisivo a la guerra de los 100 años en favor de Francia, ¿sí? Entonces,
Juana de Arco, ¿sí? Una de las grandes figuras, como le digo, de la historia francesa, convenció al príncipe de Valois que le concediera el mando de un ejército para liberar a la ciudad de Orleans ocupada por los ingleses. Esta lo hizo, lo consiguió y recuperó casi todo el territorio perdido. Pero para el año de 1430, Juana fue traicionada. Escúcheme, después de haber liberado, recuperado territorio que estaba en manos de los ingleses, Juana de Arco fue traicionada por los mismos franceses, ¿sí? Y por lo tanto, fue entregada a los ingleses, los que le culparon que era una hereje y le condenaron a la hoguera. Esto sucedió en el año de 1431. Imagínense, jóvenes, cuando recién la chica tenía 19 años, ¿ya? Entonces ella, miren, su edad, logró comandar el ejército francés y recuperar tierras que estaban en manos de los ingleses. De esta forma sucedió, ¿no? Bien, ahora vamos a ver algunas características de lo que es el cisma de Occidente. ¿Qué quiere decir cisma? Cisma quiere decir división, separación. La Iglesia Católica prácticamente estaba cambiando en ese entonces. El papado se hallaba en una profunda crisis, por lo cual una serie de pontífices franceses trasladaron su residencia a la ciudad de Aviñón, es decir, a una ciudad francesa en donde prácticamente era el sitio donde estaban los papas. Pero en realidad los papas debían estar ¿en dónde? En Roma, ¿no es cierto? Entonces la gente reaccionó y expresaron que la obligación de los papas era permanecer en Italia, ¿cierto? Entonces, tras la muerte de un papa, Gregorio XI, los romanos exigen que se eligiera a un papa italiano. Entonces, en reunión se escoge a un papa denominado Urbano VI, pero este se niega a ir a Roma, ¿cierto? Y los cardenales nuevamente eligieron a otro papa que se llamó Clemente VII. Estableció su papado en Aviñón. Igual no fue a Roma. Entonces, mire, existió dos papas a la vez y por esto se produce el cisma, ¿no es cierto? Esta división, esta separación de la Iglesia Católica. Entonces dividió, jóvenes, a la cristiandad de ese entonces. Unos reconocían al Papa de Roma, otros al Papa de Aviñón. Nuevamente se elige otro papa en Italia, en un lugar denominado Pisa. 40 años, jóvenes, existieron tres papas a la vez y cada uno decía ser el único, ser el verdadero. No había este entendimiento en la Iglesia Católica. Pero para el año de 1414, el emperador Segismundo de Hungría y el Papa Juan XXIII convocaron a un concilio para que ya no exista esta división en la Iglesia Católica. Convocan a un concilio en Constanza, que es una ciudad de Alemania, ¿sí? En donde 3 años después se elige a un solo papa, es Martín V. Con esta elección de este papa se terminó prácticamente el cisma de la Iglesia Católica. Mire, cuánta desorganización en ese tiempo de los papas, ¿no? De la Iglesia principalmente. Ya, bien. Perdón. Para el año 1315 y 1322, ¿sí? Existió un hambre tremenda que vivió Europa. Es la hambruna. La hambruna causada principalmente por condiciones climáticas extremas, lluvias, inviernos severos,
que prácticamente la producción de trigo y frutas se terminó. Los rebaños también todos murieron, ¿sí? En 7 años murió alrededor del 10% de la población del norte de Europa. Ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta hambre sucedió prácticamente por estas condiciones, principalmente climáticas, ¿sí? Donde se perdieron cosechas, se perdieron cultivos, los animales murieron y el 10% de la población también se murió, ¿sí? Entonces pasaron, nuevamente les repito, dificultades económicas, ¿cierto? Producción agrícola baja producción en el género inflación en los precios, productos como el trigo, el pan, entre otros, prácticamente se iban terminando. Revueltas por alza de impuestos, por la brecha social y la baja productividad en el campo y en las ciudades. Bien, mire, esto sucedió hasta el año 1322. Tome en cuenta para el año de 1347. 1347. Nuevamente se hace presente ya no las lluvias, ¿cierto? Ya no esta situación, sino una peste, denominado la peste negra. Esta enfermedad ha podido establecerse que esta llega a Europa desde la colonia genovesa, llamada Cafa, situada en la península de Crimea, ¿sí? Hasta allí habían llegado desde el continente asiático, llevada por soldados mongoles, afectados por la enfermedad. Siguiendo las rutas comerciales, la enfermedad se fue transmitiendo en el camino. Entonces, jóvenes, esta enfermedad llega entonces del continente asiático al puerto de Génova. Se ignoraba el origen, ni cómo tratarle, ¿cierto? Entonces, algunos creían que era castigo divino y muchas situaciones más, ¿sí? Pero para el siglo XIX se descubre que el origen había sido de una bacteria que afectaba a las ratas y que era transmitido por las pulgas de los roedores y que pasaba a los humanos por las picaduras y por lo tanto eran contagiados. Mire, aquí está la península de Crimea, ¿sí? La peste negra. Aquí también le tengo algunos datos jóvenes que provocó 1/3 de la población europea, es decir, aproximadamente unos 25 millones de personas. Las ciudades más afectadas pues no se quedaban ya en la ciudad, sino que huían al campo, ¿sí? Esta peste se manifestaba con la aparición de bubones o bultos en las axilas y en las ingles, además de manchas de color negro por todo el cuerpo. Esas eran las características de esta peste negra. ¿Ya? Ahí ustedes pueden darse cuenta en ese mapa cómo se fue contagiando poco a poco los países, principalmente de donde vino, del Asia, ¿cierto? Por la península de Crimea, y se fue contagiando prácticamente casi toda Europa, ¿sí? Se puede ver todo lo que está negro, ¿ya? Y también parte del norte del continente africano, ¿sí? De esa forma fue la peste negra. Bien, después de esto, jóvenes, vamos a revisar un poquito acerca de lo que es el Renacimiento que se da allá mismo, ¿no es cierto?, en Europa. El Renacimiento es otra etapa, jóvenes, otra etapa que prácticamente habíamos hablado de la Edad Media, ¿no es cierto? Entonces, a partir del año de 1400, más o menos 92, damos paso a lo que es la época moderna. ¿Y cómo empieza esta época moderna? Con el Renacimiento, ¿cierto? El Renacimiento y el humanismo.
en donde marca un punto de cambio fundamental en la historia de la humanidad. Los valores religiosos dan paso a una época secular, por estar regida por las fuerzas del hombre y no por las fuerzas divinas. ¿Sí? Entonces, tomamos en cuenta las culturas griegas y romanas que sirven como base para el humanismo, para las luces, para la razón, para la ciencia, para el arte, para la investigación, todo a medida de qué? Del hombre, ¿sí? Dio fin a los reinados y absolutismos e introdujo el derecho colectivo, es decir, los derechos humanos, y nacieron también las naciones. Aquí pueden ver ustedes también, ¿sí? Algunas características también del Renacimiento. Desarrollo de la manufactura, el comercio. Manufactura, recordarán que nos estamos refiriendo a las fábricas, a las industrias, ¿no es cierto? El comercio. Crecimiento de las ciudades, ¿sí? Y el nacimiento de una nueva clase social que era la burguesía, ¿sí? Anteriormente recordarán que eran los señores feudales, ¿cierto? Ya, bien. También damos paso a una visión sobre la dignidad del hombre. Y encontramos a este escritor, Giovanni Pico de Mirandola, que hace un texto, ¿sí? Un texto en donde hay 900 tesis para conocer sobre la dignidad del hombre. Pero le hemos sacado solamente una para que usted más o menos pueda relacionar qué es lo que quiere decir y con qué le podemos relacionar en cuanto a otros textos. ¿Sí? Vamos a leer entonces con ustedes. Así el gran artesano. ¿Cuál es el gran artesano? Dios, ¿no es cierto? Decidió crear a un ser que tuviera todas las cualidades y características de otras criaturas y creó al hombre. Y colocándolo en medio del universo le dijo, oh, Adán, no te he dado ningún lugar ni forma exclusiva para ti solo, ni tampoco una función especial. Por esta razón, según tus deseos y tu juicio, podrás ocupar el lugar y tener la forma y función que desees, a la naturaleza de las otras criaturas que he creado. Les he fijado límites, preciso. Tú, en cambio, no estás relegado entre fronteras. Por ello, determinarás por ti mismo tu propia naturaleza de acuerdo con tu propio albedrío. ¿Qué quiere decir albedrío? Que le da la libertad, ¿no es cierto? De escoger lo bueno, lo malo, ¿cierto? ¿Qué más? Te he puesto en el centro del universo, de manera que desde allí puedas observar más fácilmente lo que te rodea. No te he hecho ni terrenal, ni mortal, ni inmortal, de modo que puedas moldearte y hacerte a ti mismo con mayor libertad y dignidad. Miren nomás lo que escribe este Giovanni Pico. ¿Sí? Acá tenemos una pequeña reflexión y cómo nosotros podemos comparar con otras escrituras, ¿no es cierto? Bien, con otras obras. La dignidad es, de algún modo, el respeto que merece la persona. En el caso del hombre, dignidad significa ¿qué? Valor, ¿cierto? Valor intrínseco, valor por dentro, no dependiente de factores externos. La razón de la dignidad humana la encontramos en el Génesis, por eso les decía, ¿no es cierto?, que podemos comparar la diferente creación del hombre frente a las demás criaturas. Mire, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, tanto el varón como la mujer, y ninguna otra criatura participa de esa condición, ni es querida por Dios por sí mismo, como lo es el hombre. Esta es la reflexión, jóvenes. Tómenla en cuenta, por favor. ¿Sí? Bien.
Entonces habíamos hablado anteriormente acerca de este renacimiento, ¿cierto? Que es un periodo histórico que surge ¿en dónde? En Italia, en el siglo XIV, y que se extiende por Europa hasta el siglo XVI, ¿ya? Supone entonces el paso de la Edad Media y su visión teocéntrica, es decir, donde el centro era el centro de todo, del universo, a la Edad Moderna, con una visión antropocéntrica del mismo, es decir, en donde ya no Dios iba a ser el centro, sino el hombre. Por eso dice antropocéntrica, ¿sí? Bien, entonces aquí nuevamente replanteamos el origen del Renacimiento, ¿sí? Que tuvo origen en Italia en los siglos XIV y XV, llegando a su máximo esplendor al iniciarse el siglo XVI. De Italia se extiende lentamente por todo el continente europeo, excepto Rusia, ¿sí? A lo largo de los 50 años que van desde 1520 a 1570, discurre la madura plenitud del Renacimiento y también se percibe el ocaso, es decir, la caída, ¿sí? Toda la Europa de Occidente toma parte ahora en el movimiento de las artes y las letras. La recepción de los gustos italianos se generaliza por todos esos lugares. Los grandes maestros surgen, y no solo en Italia, sino en todo en el ámbito de las monarquías occidentales. ¿Cuáles son esas ideas renacentistas principales? El ser humano ya es libre, dotado de voluntad, capaz de cambiar su realidad. La libertad depende, ¿no es cierto?, en plasmarse en el orden social y en la búsqueda de la verdad en todos los campos del saber, ¿sí? Aplicaron la perspectiva dándole tridimensionalidad y profundidad a las escenas, es decir, al arte que ellos pintaban. A eso se refiere. También individualizaron a los personajes en la composición del cuadro, resaltando que nomás la expresión y los gestos de su cara, ¿sí? Rompieron también con el anonimato medieval y pusieron sus firmas en las obras que ellos realizaban. Se presentan escenas realistas enfatizando la expresión de ¿qué? De las figuras humanas. Mire entonces cómo prácticamente ya dio otro giro, ¿no es cierto?, en esta etapa del Renacimiento, en donde surgen las letras, las artes, ¿sí? Y especialmente dando como centro de todo esto al ser humano, ¿sí? Entonces, jóvenes, espero que hayan escuchado, que hayan seguido la clase y que hayan tomado lo más importante de este periodo y también de lo que sucedió anteriormente, ¿sí? Las catástrofes que surgieron en Europa, ¿sí? Entonces, por favor, realice las tareas, envíe a tiempo en las fechas establecidas por medio de la plataforma SAE y pórtese bien, que Dios les bendiga. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.